Dice la palabra así, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿No? Entonces, para poder, como dices, fortalecer, para poder restablecer, primeramente tengo que estar limpio de corazón y tiene que ser renovado dentro de mí. ¿No? Dicen otras versiones: renueva en mi interior tu espíritu fiel. ¿No? Ese espíritu fiel tiene que ser renovado, restablecido, restaurado en mí, y con un corazón limpio, para poder llegar a ser, como dijo la pastora, ¿no? Esos soñadores, es ser maduro en la palabra, en el conocimiento, en la revelación de esa palabra. Amén. Dice en el Salmos 24:4. En la NTV ponme, José, en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a dioses y nunca dicen mentiras. No, dice: ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios su Salvador. Dice, no, solo los de manos limpias y corazón puro, corazón limpio, dice, y que no rinden culto a dioses y nunca dicen mentira. No, el Señor Jesús decía: si conocieras la verdad os hará libres. No, la verdad de la palabra, si conocieras. Y nunca dicen mentiras, dice, no. Entonces aquí hay un pueblo que no miente. Y dice: ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su salvación. Una relación íntima con el Señor, ese espíritu fiel del Señor, ¿no? En Mateo 5:8 nos dice la palabra. En la Reina Valera, porque dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Amén. Bienaventurados, bien librados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, porque ellos tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Amén. Dice en Lamentaciones 5:21. Dice: vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. No, dice: renueva nuestros días como al principio. Sabemos que nosotros fuimos creados antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Renueva nuestros días como al principio, como éramos, como estábamos en Él, porque Él dice: estábamos en Él antes que el mundo fuese, ¿no? Y también el Señor Jesús dice, ¿no? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Renueva nuestros días como al principio.
Dice, en otra versión dice, restáuranos, oh Señor, y haz que regrese a ti. Vuélvenos la alegría que teníamos antes. No, esa alegría, renuévanos, oh Señor, y haz que regrese a Él. Haz que renueva como al principio nuestros días, porque estábamos con Él antes. Dice la palabra, estábamos en Él antes que el mundo fuera, santos y sin mancha éramos, pero fuimos, ¿no?, destituidos de la gloria de Dios por el pecado, pero ahora tenemos que volver, ser renovados para poder volver a ese principio donde salimos. Dice en el Salmos 51, 12. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. En otra versión dice, y ellos se volverán. En la NTV, pónganla. La NTV dice, restaurará en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. No. Entonces aquí nos está diciendo, ¿no?, que primeramente tengo que ser renovado yo, ser limpiado yo. ¿Para qué? Para enseñar también a otros a que vuelvan a Él. Dice, no, renuévame, vuélveme a ti. Entonces, dice, enseñaré también a los transgresores, a los que no conocen, a los que son rebeldes, y se vuelvan también a ti. Dice, se conviertan a ti, se vuelvan a ti. No. Entonces nosotros tenemos que ser primeramente restaurados, renovados para poder enseñar a los demás. No, renovados como decía al principio, en nuestras tres áreas, renovados, porque el Señor dice, ¿no? Decía, no, dice, y los rebeldes, para enseñar a los rebeldes tu camino. El Señor decía, mis caminos no son como vuestros caminos. Mis caminos son altos, dice el Señor, ¿no? Mis caminos son altos, ¿no? Altos. Para los que no conocen, eso está en Isaías 58:8, cuando lo dice, ¿no? Mis pensamientos no son tus pensamientos, dice, ni mis caminos son vuestros caminos, dice Jehová. Dice, mi camino es alto como el cielo y la tierra, así alto es mi camino y mi pensamiento alto. A eso tenemos que alcanzar. ¿Dónde es su pensamiento del Señor? Alto, dice, alto como el cielo y la tierra. Nosotros estamos en el cielo, el pensamiento del Señor arriba. A Él tenemos que llegar a alcanzar ese pensamiento, porque dice, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, ¿no? Entonces tenemos que renovarnos para poder enseñarles ese camino que es alto, ese pensamiento que es alto del Señor, ¿no? Para que se puedan volver a Él y puedan conocer ese camino alto. No. Dice en 2 de Corintios 4:16, dice, por tanto, no desmayamos,
Antes, aunque nuestro hombre interior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Nuestro interior tiene que ser renovado día a día, con esa palabra que todos los días nos está soltando. Día a día tiene que ser renovado, restaurado, día a día. Dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el interior se va renovando día a día. Amén. En el Salmo 103:5 dice: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, ¿no? Dice, en la NTV dice, colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila, ¿no? Sabemos que el águila, ¿no?, vuela muy alto, ¿no?, en las alturas, como decía la palabra, sus caminos del Señor son altos y tiene una buena visión, ¿no? La águila realmente tiene una buena visión para poder ir a cazar su presa, ¿no? Pero vuelan alto, ¿no? Entonces, dice, renueva como la del águila, ¿no? Pero dice, colma mi vida de cosas buenas, o sacia mi boca, ¿no? Dice porque el Señor decía, ¿no? El apóstol Pablo decía, ¿no? Subiendo a lo alto, llevó la cautividad y dio dones a los hombres, ¿no? Subiendo a lo alto, ¿no? Llevó la cautividad y dio dones a los hombres, ¿no? Esos dones está en los dones, para que no lo conocen, y está en el Efesios 4:11, ¿no? Dice, ¿no? Él constituyó a los 5 ministerios. Él dio dones a los hombres subiendo a lo alto, ¿no? Son los 5 ministerios que está constituido. Ahí lo dice, ¿no? Dice en la Reina Valera. Dice, ¿no? Y asimismo constituyó. Ahí están los 5 ministerios, dice, unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar. Entonces, ahí está constituido los 5 ministerios, esos dones que dio a los hombres subiendo a lo alto. Dio esos dones, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. Dice, para ser edificado el cuerpo de Cristo, ¿no? Para llegar a la estatura, a la medida del varón perfecto. ¿Para qué? Para que ya no seamos como niños, dice, llevados, ¿no?, por un error, engañados y llevarnos al error, ¿no?, sino ser perfeccionados. Subiendo a lo alto, el Señor nos dio esos dones para poder perfeccionarnos, cada uno de nosotros, y no ser como niños engañados, ¿no?, por cualquier doctrina, dice en el 14 está eso, ¿no?, sino ser constituido, ser un ministerio, en nosotros tiene que, ¿cómo se dice?, manifestarse esos dones que cada uno tenemos, porque Él dice, fuimos creados, Él nos dio ya un propósito que cumplir. En nosotros cada uno de nosotros tenemos ese don de evangelista, de pastor, de maestro, de apóstol, solamente que todavía no lo conocemos, pero el Señor nos lo manifestará a través de su palabra, como dice la palabra, ¿no?, que Él nos renovará día
a día para poder conocer ese propósito, ese ministerio que cada uno, esos dones que cada uno tenemos, ¿no? Y poder llevar a la manifestación del Padre. Amén. En Hechos 18:26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí está hablando de Apolos, súbelo más arriba para que puedan entender dice el 24, dice, no, el 25, dice, de Apolos, dice, había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, ¿no? Muchas veces nosotros llegamos a conocer, no la palabra, como dice, pero no conocemos la revelación de la palabra. Entonces aquí se ve a Apolos, dice, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, pero dice, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y dice en el 26, ¿no? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, dice, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios, ¿no? Si vamos al original, Priscila significa mujer anciana, madura, y Aquila, visión, águila, como veíamos, ¿no? Entonces, Priscila Priscila y Aquila, ¿no? Priscila, una anciana, una persona madura que conocía la palabra, que conocía verdaderamente a Dios. Cuando le escucharon hablar, dice Apolo, y hablaba con denuedo, ¿no? Le apartaron y le dicen en otras versiones, dice, le ayudaron a entender mejor el mensaje de Dios. Le ayudaron a entender lo que él, como decía en el 25, dice, aunque él hablaba, pero aunque conocía solo el bautismo de Juan, pero había más, o sea, él le enseñaba el camino, pero había más. Entonces, Aquila, como una madura, como una que como anciana enseñaba, que tenía una visión en la palabra, con esa visión le enseñaron más acerca del Señor. Dice en Jeremías 15:19, dice, aquí le habla también a Jeremías, el Señor, le dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, dice, ¿dónde estoy? Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, nos dice el Señor. Serás como mi boca, si te vuelves a mí y yo te restauraré, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Serás mi boca para que se conviertan los que no conocen a ellos, pero que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Porque muchas veces nos dejamos convertir nosotros a ellos en vez de convertirlo, que ellos se conviertan
a la palabra que nos es soltada, que nos es enseñada. Por eso aquí Dios le decía a Jeremías, no, sí porque Jeremías, si léenlo en casa, el contexto de más arriba, le dice, yo hallé tu palabra y la comí, le dice Jeremías, lo hallé y la comí. ¿Por qué me pasa? Él se quejaba, ¿por qué me pasa estas cosas? Y el Señor le responde, si te convirtieras a mí, y yo te restauraré, y delante de mí estarás, delante del Señor andaremos. Yo, dice, si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Serás como mi boca, ¿para qué? Para convertir, para que se conviertan con cada palabra que soltamos, para que vengan a nosotros los que no conocen, para que vengan a conocer la palabra y no nosotros irnos de acá, sino que ellos puedan conocer la palabra, que ellos puedan ver esa visión que le hacía ver Aquila y Priscila a Apolos, que él solamente conocía, dice, el bautismo de Juan, sino y Priscila y Aquila, dice, le explicaron, le hicieron entender mejor sobre la palabra de verdad, le hacía conocer. Entonces, a Apolos fue renovado su mente cuando le enseñaron. Ahora, vuélvete a Hechos 18, 28, José. Dice, porque con gran... Esa es la Reina Valera, ¿sí, no? Porque con gran vehemencia refutaba públicamente. ¿Ese es? Sí. ¿Dónde está? A ver. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrándole por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Les mostró que Jesús era el ungido. Entonces, la mente de Apolos había sido renovada, había sido, no, ¿para qué? Para mostrar al ungido, al Mesías, dice, a Cristo, para poder mostrar, porque antes su mente no estaba renovada, dice, conocía solamente el bautismo de Juan. Pero Aquila y Priscila le hicieron ver con esa visión, le llevaron a la visión, le hicieron conocer la verdadera, y después fue mostrando, dicen otros, en otra versión, por ejemplo en la BLS dice, Apolo se enfrentaba a los judíos que no creían en Jesús, y con las enseñanzas de la Biblia les probaba que Jesús era el ungido, que Jesús era el Mesías, porque él después se enfrentó a los que no creían en Jesús, y nosotros también nos enfrentaremos a los que no creen en Jesús, pero por la palabra, con la Escritura, dice, tenemos que mostrar, probar, enseñar al ungido, a Jesucristo. Amén. Porque dice en Efesios 4:23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. No, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No, entonces vemos que hay Apolo, fue renovado su mente, fue vestido del nuevo hombre, porque él estaba creado según Dios. Nosotros también somos creados según Dios, creados a su imagen. ¿Para qué? Para que podemos ir y hablarle, enseñar, mostrarle, enseñar acerca del ungido por medio de la palabra
¿no? En Colosenses 3:10 dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el pleno conocimiento, ¿no? Ahí vemos que Apolos fue renovado hasta el pleno conocimiento para poder mostrar al ungido, para poder mostrar a Cristo, para poder mostrar la verdad, porque Él es la verdad. Dice, en el principio Él era la verdad, Él era la palabra de verdad, ¿no? Entonces, tenemos que ser renovados, revestidos del nuevo hombre. ¿Para qué? Renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para ir por medio de la palabra, por medio de la enseñanza, ir, mostrar, enseñar al ungido. ¿Quién es el ungido? Tenemos que enseñar, ¿no? El apóstol Pablo también decía en 1 de Tesalonicenses 3:11, dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. El Padre y el Señor Jesucristo muestre, dirija nuestro camino a vosotros. Que Él nos dirija nuestro camino, ¿no? Y dejarnos y llegar, ¿no? Al pleno conocimiento, dice, de la palabra. ¿Para qué? Para poder mostrar, primeramente ser renovados, o como decía la palabra, ser renovados. ¿Para qué? Entonces, decía la palabra donde leímos, enseñaré, ¿no? Al rebelde a que vuelva tu camino, a que se vuelva a ti, a que vuelva al principio, a conocer esa palabra del principio. Entonces, no, pues tenemos que ser renovados al pleno conocimiento de Dios. Amén. Cuando tenemos ese pleno conocimiento, cada palabra que nos es soltado, ya no va a haber nada que aumentarle, ni una coma, ni una tilde, dice. Dice en Job 29:20, en la NTV pongo. Dice, todo el tiempo me rinden nuevos honores y mi fuerza se renueva continuamente. Mi fuerza se renueva continuamente. Todos escuchaban mis consejos, estaban en silencio esperando que yo hablara, y después que hablaba no tenía nada que agregar, porque mi consejo les satisfacía. Mi palabra, esa palabra que es soltada por medio de los ministerios, por medio de cada uno, por medio en el discipulado, en cada palabra, en cada banquete, porque ahora mismo estamos sentados a una mesa aprendiendo la palabra, escuchando la palabra, y dice, no, y va a ser satisfecho con esa palabra, con ese consejo que va a ser soltado cada día, cada noche. ¿Para qué? Para poder ser renovada nuestra mente y llegar al pleno conocimiento de Dios. No, dice también el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo del Padre. No, todos tenemos que llegar a ese varón perfecto, a esa medida que Él se ha llegado. Y todos, dice, tenemos que llegar. No dice algunos, sino todos tenemos que llegar a ese, pero en unidad, en un cuerpo, porque dice, no, fue constituido ese ministerio. ¿Para qué? Para que nosotros seamos perfeccionados, ¿no? Y llegar al pleno conocimiento de Dios. Entonces dice acá, no, todos escuchaban mi consejo y estaban en silencio esperando que yo hablara. Ese hambre de palabra que
que nos tiene que satisfacer. ¿Para qué? Para poder llegar al pleno conocimiento, para que pueda ser renovado nuestro espíritu, nuestra mente, pueda ser renovada, como decía, renovados en el espíritu de nuestra mente y poder mostrar al ungido como Apolos ahí, que primeramente no conocía, solamente enseñaba el camino del Señor, pero a Priscila y Aquila, una persona madura que ya estaba en la palabra, con una visión correcta del Señor, con un diseño que le enseñó para poder aprender, para poder mostrar al ungido, para poder, dice, y por medio de la palabra, porque por medio de mi palabra yo no puedo mostrar al ungido, sino por la palabra. En la palabra está la verdad. La palabra es la verdad, que con esa palabra llegaremos, como dice, que ellos se conviertan a nosotros, que nosotros no nos convertamos a Él, sino ellos se puedan convertir a nosotros. Amén. Eso es la palabra que les doy. Amén. ¿No? Bueno, oremos, ¿no? Que el Señor entonces nos renueve a cada uno, ¿no? Nos renueve nuestra mente para poder conocer, llegar al pleno conocimiento de su palabra, Señor, ¿no? Y como decía la canción, ¿no? Te daré lo mejor de mi vida, Señor, no, conociendo, siendo renovado en nuestra mente, siendo limpio de corazón, porque dice, los de limpio corazón, ellos verán a Dios, dice Señor, ¿no? Entonces, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a ser restaurado y dejarnos restaurar cada uno de nosotros, Señor, para poder conocer y también llevar tu palabra a las naciones, papá. Las naciones conocerán tu verdadera palabra, porque tal vez como Apolo, muchos conocen solamente el camino, pero no vamos mostrando al verdadero, al ungido, papá. Ayúdanos a mostrar ese ungido por medio de tu palabra, por medio de tu escritura. Déjanos mostrar, déjanos probar, déjanos enseñar, papá, para que puedan venir al conocimiento de tu palabra, papá. Amén. Te alabamos, Señor.